Nos encontramos recorriendo las calles de la capital de Cataluña, Barcelona, ciudad rica en historia, cultura, arquitectura y arte, una de las ciudades más turísticas de España, en la que contiene desde ruinas romanas hasta edificaciones modernistas, pero hoy nos pararemos en el principio del todo, en la época romana. ¡Viva Barcelona! Para hablar de Barcelona de la época romana, tenemos que viajar en el tiempo hacia el inicio de todo para entender mejor su historia. Para ello vamos a la época donde Roma no era ni siquiera un imperio. En su etapa de república tenía su rival en poderío naval y comercial, el Imperio Cartago, que se quería hacer al igual que Roma con el control del Mediterráneo. Estas disputas llamadas guerras púnicas entre estos dos llevó a que a comienzos del siglo III a.C. Roma desembarque por primera vez en la península ibérica para combatir contra los cartagineses. Roma, después de salir victoriosa, se instaló en estas tierras y desarrolló sus conquistas de todo el territorio a los pueblos íberos que habitaban en aquella época la península. En esta época de expansión es cuando Roma se transforma en un enorme imperio, y es en el siglo I a.C. cuando fundan la colonia de Bárquino, la actual Barcelona, fundada después de la ciudad más grande y capital de Hispania, Tarraco, que os dejo aquí arriba el vídeo de nuestro paso por esta increíble ciudad. Volviendo a la colonia de Bárquino, esta prosperó y se volvió muy importante, sobre todo en el siglo II después de Cristo, donde fue la época de máximo esplendor del Imperio Romano. Tras su decadencia en el siglo III después de Cristo, en el 472 en concreto, este fue el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, tras la aparición de los pueblos bárbaros y los visigodos, pero eso sería otra etapa que explicaré en siguientes vídeos. Ya en contexto nos quedamos en la época romana y veremos qué visitar en la ciudad como últimos vestigios y edificaciones de los romanos en la Bárquino antigua. Barcelona contiene muchos vestigios de la época romana. Muchos son subterráneos y otros se encuentran integrados en el casco antiguo de la ciudad. En primer lugar, se estableció un campamento militar en la cima del monte Taber, donde hoy se encuentra la plaza de San Jaume, en el que seguidamente se fundó la colonia de Bárquino, entre los años 15 y 10 a.C., bajo el emperador Augusto. Para ello se construyó un pequeño poblado amurallado. La ciudad se rodeó con una muralla simple, que protegía un área de 10 hectáreas y tenía 1,5 kilómetros de perímetro. En un inicio solo tenía torres en las esquinas y las puertas principales. Después se definieron las dos calles más importantes, el Cardo Maximus y el Decumanus Maximus, que se cruzaban en el Foro, el centro político y social de la ciudad. Este trazado en cruz es una de las características de la planificación romana. La muralla se levantó en dos fases, la primera como fortificación sencilla en el siglo I a.C. Después hubo una segunda fase a finales del siglo III después de Cristo, en la que se reforzó y se hizo más alta y robusta, con un perímetro mayor y construcción de 74 torres de defensa. Esta segunda muralla es la que quedan restos visibles en la ciudad actual. Para ver los restos de la muralla y la entrada de Cumana, vamos al barrio gótico de Barcelona junto a la catedral. Y detrás mía, dos torres originales de defensa de la muralla, junto a la puerta de Cumana, una de las entradas a la ciudad de Barcino. Y aquí podemos observar el último fragmento de acueducto que queda hacia la ciudad. Existían dos acueductos que abastecían de agua a la ciudad romana. Se construyeron en el siglo I después de Cristo y transportaban el agua hasta esta puerta de Cumana de la muralla, en la actual Plaza Nova. Cerca de aquí, en Plaza Huit de Marc, se encuentran 4 arcos de piedra que formaban parte del acueducto que transportaba agua desde el río Besós. Estos arcos estuvieron sepultados hasta que fueron redescubiertos en 1988. Barcino tenía 2 acueductos y este es otro de ellos. En este caso está integrado en el edificio moderno. Uno de los acueductos se construyó para transportar agua desde la zona de Moncada, cerca del río Besós, hasta la ciudad. La otra fuente de captación de agua para el segundo acueducto se encontraba en la sierra de Collserola. En concreto estamos ahora en la calle La Tapinería. También por la Plaza Nova y alrededor de la catedral se encuentran restos de esta muralla, en el que muchas partes de ella se encuentran integradas en edificios modernos de hoy en día. En esta parte de la ciudad, la muralla estaba oculta entre edificios medievales. Por ello, a lo largo del siglo XX, se produjo la demolición sistemática de estas casas y edificios, con el objetivo de dejar al descubierto y monumentalizar los restos arqueológicos de la antigua muralla. Ahora entramos por la puerta de Cumana hacia el siguiente punto de interés. Ubicado en el foro y dedicado al culto imperial, se construyó poco después de la fundación de la ciudad el templo dedicado al emperador Augusto,
Los restos del templo de Augusto en Barcelona son uno de los vestigios romanos más importantes y sorprendentes de la ciudad. Los restos se encuentran en la calle Paradís. La visita es gratuita y accesible al público y ofrecen una ventana directa al foro de la antigua Barquino. Ahora nos dirigimos a un sitio poco conocido pero impresionante. Dentro de un patio medieval se encuentran los restos del templo dedicado al emperador Augusto. En su interior se encuentran 4 columnas corintias de 9 metros de altura. El templo fue construido en el siglo I a.C. y estaba dedicado al culto imperial de César Augusto, el fundador de la colonia de Barquino. El templo era el elemento central del foro de Barquino, la plaza principal de la ciudad romana, donde se desarrollaba la vida política, religiosa y comercial. Durante siglos, los restos del templo permanecieron ocultos, integrados en la estructura de edificios medievales. Las columnas actuales fueron liberadas e incorporadas al patio del edificio a principios del siglo XX. Originalmente, solo se conservaban 3 columnas en su ubicación, pero una cuarta columna que había estado expuesta en la Plaza del Rey fue trasladada y unida al conjunto actual. Ahora nos encontramos en la Plaza del Rey, en el Museo de Historia de Barcelona. Es el sitio más completo donde se puede conocer la historia de Barcinos. Dentro de ella podremos observar las ruinas de las antiguas casas, calles, etc. de la antigua ciudad. El Museo de Historia de Barcelona de la Plaza del Rey es la sede principal del MUBA, una institución que se encarga de preservar y difundir la historia de la ciudad, desde sus orígenes hasta la actualidad. Su característica más destacada es el extenso yacimiento arqueológico subterráneo que permite a los visitantes recorrer la antigua ciudad romana de Barcino. Pero también podrás observar muchos yacimientos como estatuas, herramientas o mosaicos de aquella época. Y bajando por el ascensor accedemos a los yacimientos subterráneos de la ciudad. El recorrido subterráneo te permite caminar por una pasarela que atraviesa los cimientos de la antigua ciudad romana. Se conservan los restos de antiguos talleres, como una lavandería, tintorería y una factoría donde se elaboraba garum, una salsa de pescado muy apreciada por los romanos. Descubrirás los cimientos de antiguas viviendas, que te dan una idea de la vida doméstica en la época. También el yacimiento incluye fragmentos de calles, muros y otras estructuras que componían el trazado de la ciudad. Se pueden observar los restos de una bodega donde se producía vino, incluyendo un lagar y recipientes de almacenamiento. También podrás ver los restos de una piscina bautismal paleocristiana, que muestra el inicio del cristianismo en la ciudad. El yacimiento no se limita a la época romana, sino que muestra también la superposición de estructuras medievales y vestigios de la Barcelona visigoda, evidenciando la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. Y aquí nos encontramos en la necrópolis romana, cementerio con lápidas y túmulos funerarios. Estos enterramientos se realizaban fuera de las murallas, como era costumbre en la antigua Roma. Necrópolis que data de los siglos I al III después de Cristo, ubicada en la actual Plaza de la Vila de Madrid, en pleno centro de la ciudad. Las leyes romanas prohibían los entierros dentro del perímetro urbano, por lo que los cementerios se situaban a lo largo de las carreteras que salían de la ciudad. Esta vía sepulcral era una carretera secundaria que conectaba con el interior del territorio de Barquino. El yacimiento se descubrió en la década de 1950, durante unas obras, después de que un convento que se encontraba en el lugar fuese derruido durante la Guerra Civil Española. El lugar cuenta con alrededor de 85 tumbas con restos de más de 200 personas, flanqueando ambos
ambos lados de la antigua calzada romana. Se pueden observar diferentes tipos de monumentos, como altares, estelas y especialmente cupae, que son estas especies de lápidas semicirculares, en el que poseen estos orificios o huecos que se utilizaban para depositarles ofrendas que formaban parte de los ritos romanos para alimentar y honrar el alma del fallecido en el más allá. Se podían introducir líquidos como vino, aceite, leche o incluso sangre de animales sacrificados a través del hueco hasta el interior de la tumba. Los fallecidos no estaban enterrados a muchos metros de profundidad, sino que sus restos incinerados se encontraban en urnas justo debajo de la superficie y cubiertos por la cupa. Las estructuras funerarias podían variar. Si no eran incinerados, podían estar enterrados a más profundidad. Se cree que este cementerio se utilizó principalmente para las clases trabajadoras, incluso esclavos, a diferencia de las grandes necrópolis reservadas para las élites, situadas cerca de las puertas principales de la ciudad. Cuanto más cerca de la ciudad estuviese enterrada la persona, significaba un mayor estatus. Junto al yacimiento hay una sala de exposición donde se exhiben los descubrimientos encontrados durante las excavaciones, como el cadáver de esta niña de 3 años enterrada con un brazalete y 2 fichas de juego. Después de la ceremonia fue tirada a un pozo habitual. Y hasta aquí nuestro vídeo y paso por la Barcelona colonial romana. Espero haya sido interesante y te haya gustado el vídeo. Sígueme para más contenidos como este, en este caso conociendo Barcelona desde sus inicios. Nos vemos en un próximo vídeo y destino. Si quieres podemos sacar otra